¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, video en el cual vamos a estar resolviendo un problema de análisis estructural del tema líneas de influencia. Así que te invito a quedarte hasta el final del video para que veamos cómo se resuelve este tipo de problemas. Recuerda, soy el profesor José del canal Fisimac. Demos inicio. Nos dice, dibuje las líneas de influencia para A, la reacción vertical en B, es decir, la reacción que hay acá. Caso B nos dice la fuerza cortante justo a la derecha del oscilador en A. Aquí tenemos el oscilador y lo queremos es el cortante que está justo un poquito a la derecha de A. Y el momento en C. Esos son las líneas de influencia que queremos para esos tres casos y nos dice resuelve este problema usando el método básico de la sección 6.1. ¿Cuál es este método básico? Pues no es más que el de la tabulación de valores, donde recordemos que en líneas de influencia lo que estamos nosotros es colocando una carga que se mueve sobre la estructura y lo que queremos es saber es cómo o cuáles son las reacciones precisamente en cada punto donde se coloca la carga. Recordemos que vamos a colocar una carga unitaria y una cosa muy importante. En el libro, en la sección 6.1, nos dice también, toda viga estáticamente determinada tendrá líneas de influencia que consisten en segmentos de línea recta. Y nosotros podemos notar acá que esta única viga que tiene 3 grados de libertad tiene también 3 restricciones. Acá tenemos una restricción, acá tenemos 2 restricciones. Por lo tanto, es una viga estáticamente determinada, por lo cual ya sabemos nosotros que las líneas de influencia van a ser líneas rectas. Otra aclaración que nos hace el libro de Higbeler es que después de algo de práctica se adquiere la capacidad de minimizar los cálculos y ubicar la carga unitaria solo en puntos que representan puntos extremos de cada segmento de línea recta. Evidentemente, para trazar una línea recta es suficiente con conocer los extremos. Algo a tener en cuenta, pues si yo coloco una carga unitaria acá y la voy moviendo a lo largo de este tramo, nada de ello va a representar un cambio diferente a lo que ocurre entre yo colocarla acá y colocarla en este extremo. Por lo tanto, coloco en este extremo y no necesito colocar acá en el tramo. Si yo estoy calculando la línea de influencia para la reacción en B, no necesito, además de la que coloque acá, no necesito ir colocando cargas unitarias en los extremos de todo ese tramo. ¿Por qué? Porque solamente voy a querer en este y en este punto que es donde va a haber cambio. Eso es lo que me quiere decir eso y con eso es lo que vamos a nosotros a tomar en cuenta a la hora de trazar las líneas de influencia. Iniciemos entonces nosotros con el caso A, la línea de influencia para la reacción vertical en B. Vamos a ubicar, recordemos, puntos que nos permita trazar las líneas rectas. Entonces, ¿qué vamos a iniciar nosotros? Bueno, vamos a colocar una carga unitaria en este borde y procedemos a hacer el cálculo estructural. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a aplicar sumatorias de momento en B hacia el lado izquierdo y vemos acá que nosotros la fuerza unitaria de 1 produce momento antihorario, que lo consideramos positivo, y ese momento va a ser igual a la fuerza que es 1 por el brazo que es 18, que es la distancia que es de acá hasta acá. La reacción vertical que hay en A va a producir momento horario, lo consideramos negativo, entonces sería menos la reacción vertical en A por 12, que es la distancia que hay de acá hasta acá. ¿Eso tiene que ser igual a cero? Sí, ¿por qué? Porque acá tenemos nosotros una articulación que no tiene momento, de donde implica que la reacción vertical en A vale 1.5. No tiene unidades porque la carga que colocamos unitaria es una carga sin unidades. Luego de ello, ¿qué hacemos? Bueno, aplicamos equilibrio estático porque queremos calcular la reacción vertical en B, porque de ese es que estamos haciendo nosotros la línea de influencia. La sumatoria de fuerzas verticales por equilibrio estático tiene que ser igual a cero. La reacción vertical es 1.5 que va hacia arriba menos 1 que va hacia abajo. Por lo tanto, la reacción vertical en B tiene que ser igual a menos 0.5 y con eso ya nosotros hemos obtenido un primer punto de arranque para la línea de influencia para la reacción. Entonces, ubicamos nosotros ya ese valor de menos 0.5 en el punto. Recordemos que como es en el inicio, acá ahí iría el menos 0.5, que lo que indica es que una carga unitaria de una unidad allí produciría una carga o una reacción en B de menos 0.5. Seguimos ahora nosotros. Ahora, como ya tenemos el primer punto, vamos al siguiente, donde vamos a colocar la carga unitaria ahora en A,
Mismo procedimiento, por lo tanto lo coloco de una vez, aplicamos sumatoria de momento en B también a la izquierda. No tenemos por acá entonces que 1 por 12, que es el brazo acá es 12, tiene que ser igual a la reacción vertical en A por 12. Digo que son iguales porque una es el opuesto de la otra y cuando despejamos pues tienen que ser igual. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que la reacción vertical en A vale 1. Y ahora nosotros de nuevo hacemos equilibrio estático y resulta que tenemos uno hacia arriba y uno hacia abajo. Eso es cero, implica que la reacción vertical en B es cero y ya eso nos da un segundo punto que es este otro que tenemos por acá en lo que es la línea de influencia. Vamos con el siguiente caso. Hemos colocado la carga unitaria en el extremo, en A, y ahora directamente la vamos a colocar en B porque cualquier otro que coloquemos entre A y B va a ser simplemente un punto intermedio de la línea de influencia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, colocamos la carga unitaria de 1 en B. Ahí la colocamos, aplicamos sumatoria de momento, simplemente para aplicar lo mismo que hemos hecho. Aplicamos sumatoria de momento en B, resulta que la carga de 1, el brazo es 0, menos la reacción vertical en A por el brazo que es 12, es igual a 0, la reacción vertical en A vale 0. Hacemos equilibrio estático, ¿qué tenemos? La reacción vertical en A que es 0, menos 1, más la reacción vertical en B tiene que ser igual a 0, entonces la reacción vertical en B vale 0 y ya tenemos nosotros el último extremo para trazar la línea de influencia, que es este 1 que nosotros tenemos por acá. Procedemos entonces a trazar, vamos uniendo los puntos que hay entre cada tramo que nosotros hemos colocado para tener los valores y cuando trazamos pues nos queda una línea recta que viene desde menos 0.5 hasta 1. Eso ya que tenemos allí es la línea de influencia para el primer caso, el caso de la reacción vertical en B y con eso hemos concluido la primera parte. Continuamos ahora con el siguiente caso, que es el corte a la derecha de A, es decir, el corte que iría un poquito por acá, más a la derecha. Para ello procedemos de la misma manera, vamos a ubicar carga unitaria, vamos a iniciar entonces de nuevo colocando una carga unitaria en el borde, hacemos el mismo cálculo que ya hemos hecho y resulta que sí, la reacción vertical en A es 1.5. Como ahora nos interesa el corte, vamos a hacer el diagrama de corte entre 0 y 6 más. 6 más significa a la, un poquito más a la derecha de A. Y cuando hacemos ese corte, este menos 1 más la reacción vertical en A, que vale 0.5, ¿viene de dónde? Bueno, que si vemos el diagrama de corte, resulta que el corte arranca en menos 1, se mantiene constante hasta que llegamos a A. En A que vale 1.5, subimos 1.5 hacia arriba y nos queda 0.5, pero ya no podemos seguir. ¿Por qué? Porque hemos llegado hasta A y justamente cuando sumamos A, se supone que es porque ya hemos avanzado un poquitito más a la derecha de A, un infinitésimo, por ejemplo, es lo que queremos decir. Entonces, por eso es que nos termina quedando a nosotros entonces que ese primer punto acá de arranque es 0.5. Siguiente punto de interés, ubicamos la carga unitaria en A, aplicamos sumatorias de momento en B, ya lo que hemos hecho, pues esa reacción vertical en A vale 1, esto ya lo conocemos ya, hacemos el diagrama de corte entre 0 y 6 más de nuevo y tenemos menos 1 más la reacción vertical en A igual a 0, lo mismo que hicimos, porque ya recordemos que la reacción vertical en A vale 1, del diagrama de cuerpo libre, evidentemente arrancamos directamente sobre A, con menos 1 subimos 1 que vale la reacción vertical en A y terminamos en 0 y ya de ahí no avanzamos porque hemos llegado justamente hasta A y eso nos produce el segundo punto de interés para la línea de influencia que es en A que vale 0 y nosotros ahora seguimos con el siguiente caso. Prestar mucha atención a lo que sigue. Nosotros estamos calculando el corte a la derecha de A. Ya hemos calculando lo que es colocando la carga unitaria en este borde, la hemos colocado en A, pero como nos interesa un poquito más a la derecha, ahora resulta que vamos a tener que colocar la carga unitaria un poquitito más a la derecha de A. Ese poquito más no nos altera el cálculo estructural, hacemos igual el cálculo como si estuviera en A, porque lo que hemos colocado es un infinitésimo, es prácticamente nada, hacemos nuestro cálculo, nos da la reacción vertical en A que sigue valiendo 1 como el caso anterior, y cuando hacemos el diagrama de corte entre 0
y 6 más nos da que ese corte vale la reacción vertical en A. ¿Por qué? Porque el corte empieza precisamente en A. Ahí empieza en corte. Y cuando nosotros aplicamos el corte en A, que vale 1, cuando nosotros nos movemos a la derecha, no podemos llegar al sitio donde hemos colocado la carga porque el corte va a seguir un poquito más hacia allá y luego es que bajaría por quién, por la carga unitaria que hemos puesto. Pero en este sector, que es el que me interesa acá, el corte sigue valiendo 1 y ese es el valor que nosotros vamos a colocar acá a la hora de trazar. Entonces, fíjense que ya tenemos estos 3 puntos y en A hay 2 puntos. Evidentemente, estos dos los vamos a unir por acá y este se va a unir con otro de los casos que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es el que nos está faltando para culminar. Continuamos nosotros. Último caso a tener en cuenta ahora es colocar la carga unitaria en B. Aplicamos sumatorias de momento, tal como lo hicimos anteriormente. La reacción vertical en A nos da 0 y cuando hacíamos el diagrama de corte entre, acá nos dice 0 y 6 más, resulta que ya de lo que dijimos acabamos de decir en la parte anterior, pues el diagrama de corte va a seguir siendo la reacción vertical en A. ¿Por qué? Porque no hay ninguna carga en toda la viga, por lo tanto, de acá hasta acá o hasta donde nosotros queramos, acá no hay corte y eso nos termina entonces nosotros diciendo que el último punto a tener en cuenta es este que tenemos por acá y ya sí podemos nosotros proceder a lo que es hacer nuestras líneas de influencia para ese caso. Entonces, simplemente cuando hacemos el trazo nos termina quedando, unimos estos dos, ya como había mencionado, unimos el 1 con el 0 por acá y eso que acabamos de obtener ahora es las líneas de influencia para el corte en A la derecha. Con eso hemos terminado entonces la parte B del problema. Continuamos ahora con el último caso, que es el momento acá en C. Hacemos exactamente lo mismo. Nosotros empezamos ubicando una carga unitaria en el borde. Aplicamos igualito sumatorias de momento en B. La reacción vertical en A vale 1.5. Y como ahora queremos el momento en C, pues vamos a aplicar sumatoria de momento en C a la izquierda. Recordemos que tenemos 1 hacia abajo y ahora por acá tenemos 1.5 hacia arriba. Cuando aplicamos momento, esta de 1 genera momento horario positivo, que es 1 por 12, que el 12 es el brazo que hay de acá hasta acá. Recordemos que estamos C. La de A, la reacción en A, genera momento horario, consideramos negativo, vale 1.5, que es el valor por el brazo que ahora es 6, que es la distancia que hay acá, más el momento en C a la izquierda, eso tiene que ser igual a 0 y cuando resolvemos, pues nos termina quedando que el momento en C vale menos 3 y ya tenemos nosotros ese primer punto para arrancar las líneas de influencia para el momento en C. Siguiente caso, ubicamos ahora la carga unitaria en A, mismo procedimiento, aplicamos sumatoria de momento en B, nos termina quedando la reacción vertical que vale en 1, hacemos igual caso que anterior, aplicamos sumatoria de momento en C a la izquierda, 1 por 6, porque ahora el brazo es 6, menos 1 por 6, resulta que la reacción vertical en A vale 1, más el momento en C a la izquierda tiene que ser igual a 0 y ahora nos da que el momento en C vale 0 para este caso y ahí nosotros hemos obtenido el siguiente punto de interés para la línea de influencia para el momento en C. Siguiente caso, ubicamos ahora la carga unitaria en C y hacemos el mismo procedimiento, aplicamos sumatoria de momento en B, el brazo para la carga unitaria es C, el brazo para la reacción vertical en A vale 12 y nos termina quedando que la reacción vertical en A es 0.5. Luego nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar sumatoria de momento en C a la izquierda y en el caso de la reacción en A, que vale 0.5, produce un momento horario, por lo tanto es negativo, que sería ¿quién? Como estamos aplicando en C a la izquierda, sería menos 0.5 por 6, más el momento en C a la izquierda, eso tiene que ser igual a 0. Terminamos nosotros entonces que el momento en C a la izquierda tiene que valer 3 y eso me produce a mí el tercer punto a tener en cuenta para el trazado de la línea de influencia para el casito que acabamos de estudiar, que es la carga unitaria en C. Y ya para concluir,
Colocamos ahora la carga unitaria en B, mismo procedimiento ya aplicado. Las sumatorias de momento en B tiene que ser igual a 0, por lo tanto la reacción vertical en A vale 0. Aplicamos nosotros ahora sumatorias de fuerzas verticales porque ahora nos interesa calcular la reacción en B para poder aplicar momento a la derecha de B. Y si aplicamos sumatoria de fuerzas verticales, menos 1, que es esta que tenemos que va hacia abajo, más la reacción vertical en A, que ya vale 0, más la reacción vertical en B, eso tiene que ser igual a 0. Resulta que la reacción vertical en B tiene que valer 1. Es decir, acá tenemos 1 hacia arriba. Y si aplicamos sumatoria de momento en C, pero ahora a la derecha, ¿qué nos termina quedando? Menos 1 por 6 más 1 por 6 más el momento en C a la derecha tiene que ser igual a 0. Y eso nos lleva a que el momento en C a la derecha valga 0. Por lo tanto, el último punto que obtenemos nosotros para acá es este que tenemos y ya tenemos suficiente información para trazar nuestra línea de influencia. Tracemos entonces la línea de influencia, unimos los puntos y nos termina quedando entonces, vamos desde menos 3 hasta 3 y luego de 3 bajamos hasta 0 y eso es la línea de influencia ahora para el caso quien para el momento en C. Y con ello nosotros hemos concluido. Como tal, tenemos que tener en cuenta que para aplicar entonces el método de la tabulación hay que tener en cuenta que si la viga es isostática, las líneas de influencia son líneas rectas y para trazarlas simplemente tenemos que escoger puntos extremos que me permitan a mí ubicar los puntos que me van a definir a mí la recta. Eso es importante tener en cuenta. Y como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal y gracias por quedarte hasta el final del mismo.